Un momentito, ya podemos empezar entonces. Quisiera que me confirmen si ustedes están viendo en la pantalla el caso práctico número 2 de ecuación contable, por favor. No, ¿Se profesor. ve? ¿Se ve? No, profesor. A ver. No se ve, profesor. ¿Se ve en este momento, por favor? Sí, profesor. Ok, Sí, profesor. ya está bien. Entonces veamos, vamos a empezar a explicar esta parte, ¿no? En la ecuación contable, le repito, se cumple lo que en contabilidad es la partida doble. Mejor dicho, la ecuación contable es es un método de cómo cumplir con la partida doble, con el principio de partida doble, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la contabilidad se realiza bajo el principio de partida doble. El principio de partida doble significa que todo lo que uno tiene en el activo tiene que ser igual a lo que tiene en el pasivo más el capital, ¿sí? Por decir esto, ¿no? Voy a pintar. Este es el pasivo más el capital y este es el activo, ¿no? Vamos a ponerle otro color, ¿ya? Si aquí yo sumo, por ejemplo, no voy a poner cuentas todavía. Si aquí yo sumo 1000, entonces, tanto en el pasivo como el capital, tiene que haber 1000 en la suma. Puede ser 500 acá y puede ser acá otros 500, ¿sí? Como puede ser 600 acá y puede ser 400. Entonces, ahí estoy con la partida doble, ¿no es cierto? Estoy cumpliendo con la partida doble en base a qué? A la ecuación contable. Esta es una ecuación, ¿no? Es una igualdad. 1000 es igual a 600 más 400. Esa es una ecuación, ¿ya? Voy a ser un poco más grande. Y ya está. ¿Sí? Bien. Las cuentas de activo, ya cuando ustedes han estado comenzando a ver de repente en el plan de cuentas, cuando les están enseñando el plan de cuentas, las cuentas de activos son desde el elemento 1, ¿no? 2 y 3, ¿sí? Tienen que guiarse ustedes. Cada cuenta que esté con el elemento 1, por ejemplo, la cuenta caja es 101, ¿no es cierto? O sea, empieza con el 1. Eso es eso es lo que lo identifica, el número 1, ¿no? A partir del segundo dígito, el número 1 se llama elemento. A partir del segundo dígito empieza la cuenta, ¿no? Después del tercer dígito empieza la subcuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el número 10, que es la cuenta caja, ¿no? El 1, ¿qué cosa es? El elemento, pertenece al activo. El 2 también es un elemento, pertenece al activo. Y el 3 es un elemento, pertenece al activo. ¿Ok? Y aquí yo puedo tener cuentas. Por ejemplo, la 10, que es la cuenta efectivo equivalente efectivo, ¿no? Por acá. ¿Sí? Pero yo tengo también, si yo tengo 3 dígitos, por ejemplo, va a ser la 101. Entonces, tengo el elemento 1, la cuenta 10, que es efectivo elemento equivalente efectivo, y el 101 vendría a ser ¿qué cosa? La cuenta caja. ¿Sí? Sí. Entonces, todo este activo, normalmente las cuentas del activo, cuando aumentan o cuando aparecen, siempre van a estar a la izquierda. ¿Ya? A la izquierda. ¿Ya?
Pero ¿qué pasa con las cuentas de pasivo? Las cuentas de pasivo son a partir del elemento 4. ¿Sí? Pasivo. ¿Ya? Este es el elemento 4. ¿Qué cuentas hay ahí? Por ejemplo, la 42. ¿Cómo se llama la cuenta 42? Cuentas por Cuenta cobrar, por pagar. por pagar, perdón. Comerciales terceros. Ya, comerciales terceros, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza de estas cuentas? Estas cuentas del pasivo siempre van a ir al haber, por eso se ponen a la derecha. ¿Ya? A la derecha. Luego vienen las cuentas de patrimonio. Que también otros le llaman, igual, también le llaman capital contable. ¿Ya? Es lo mismo decir patrimonio que capital contable. ¿Ya? Por eso acá era, en todo caso vamos a poner patrimonio, ¿eh? Para no confundir. ¿Ya? Y ahí está el elemento 5, ¿no? Entonces, estas cuentas que están en el elemento 5, ¿ya? Son de naturaleza acreedora. ¿Qué significa naturaleza acreedora? Significa que funcionan en el haber. Y las cuentas de activos son de naturaleza deudora. Su naturaleza deudora, ¿cómo funcionan normalmente? En el debe, en otras palabras, ¿no? Por eso es que en el activo, por ejemplo, empieza la cuenta, puede ser con la cuenta caja, ¿no? Por ejemplo, caja, la 101, perdón, caja, ¿no? Y acá puede haber una cuenta de pasivo, por ejemplo, la 42.1, le ponemos el nombre de facturas por pagar. ¿Ya? Y aquí capital social, la 51.1, perdón, 51, capital social. ¿Sí? Miren, aquí se cumple la partida doble. Quiere decir que en caja yo tengo 1000, ¿ya? En factura por pagar 600 y en capital social 400. ¿Ve? Entonces, como su naturaleza de capital social es haber en el haber, ¿ya? Para efecto de la partida doble, por ejemplo, no puede ir en el activo, ¿entienden? No puede ir en el activo, ¿ya? Tiene que ir en el haber. Estas son dos cuentas de haber, ¿ya? Sino que aquí lo estamos demostrando en base a la ecuación contable, ¿ya? En base a la ecuación contable, ¿no? Pero cuando nosotros vamos ya en un asiento contable, ¿ya? Por partida doble, entonces nos vamos al ejemplo del otro ejercicio. Voy a ver el otro ejercicio. Miren. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, profesor. Ya. Sí se ve, profesor. Por ejemplo, miren, aquí ya es la partida doble. Esto ya no lo vemos como el anterior. Miren.
¿Ve? Caja, facturas por pagar, capital social, 400. Es un ejemplo. ¿Ah? Un ejemplo. ¿Ya? No tiene que ver nada con lo que estoy, con lo que dice acá arriba. Simplemente estoy explicando cómo funciona un activo, ¿ya? Cómo funciona un pasivo y cómo funciona el patrimonio. ¿Ya? Pero aquí, en este ejemplo, por ejemplo, miren, ¿cómo sería el de la partida doble que yo les he explicado? ¿Cómo sería? Voy a hacerlo acá, ya con el principio de partida doble. Miren, sería 104, 101, ¿ya? 42, 1, 101 es caja. Aquí facturas por pagar. Y capital social. ¿Cuánto tenía en caja? Yo tenía 1000, ¿no es cierto? 1000. Facturas por pagar. ¿Dónde tiene que ir? En el haber, 600. Y capital, 400. ¿Ven? ¿Se cumple la partida doble o no se cumple? ¿Ven? Miren, caja era esto. Y esto era la parte, ser el activo, y acá está el En el pasivo. haber, pues, Capital. Pasivo más el capital. ¿Sí? Miren. ¿Y cómo se ve aquí en la ecuación contable? Así. Activo, 1000, factura por pagar en el pasivo, 600, y patrimonio, capital social, 400. Pero ya aplicando la partida doble, esta es la ecuación contable, pero aplicando la partida doble, ya tendría que ser así. Y esto ya es un asiento también en el contable. haber. Ya, ojo. Entonces, capital social nunca puede ir, por ejemplo, en la partida Sí, doble, profesor. ¿sí? No podía ir acá, en vez de caja, ¿sí? Ni caja podría ir acá en patrimonio, en la ecuación contable, ¿sí? Entonces, cuando se aplica la partida doble, es lo mismo que hacer la ecuación contable, pero, pero ya ordenado en el debe y en el haber. Estas dos cuentas, estas dos cuentas, esta cuenta de acá, 42.1, que es pasivo, ¿van dónde? En el haber, ¿no? Capital social también va en el haber, aplicando el principio de partida doble. Y este va en el debe. ¿Ven? Debe, y acá están en el haber. Este es en la ecuación contable, pero si nosotros lo traducimos a la partida doble, mejor dicho, a un asiento ya contable, ¿no? A un asiento contable, entonces ya esto se traduce así. Caja, debe, factura por pagar, haber, capital social, haber. Ahora, ¿la cuenta caja puede ir en el haber? Sí puede ir en el haber, ¿sí? Pero ¿cuándo va en el haber? Cuando es una salida de dinero, ¿sí? La cuenta facturas por pagar, que está en el haber, ¿puede ir en el debe? Sí, cuando yo cancelo la deuda. ¿Sí?
La cuenta capital puede ir, en vez de que esté en el haber, puede ir en el debe, también cuando yo, por ejemplo, hago un cierre contable, ¿no? O disminuyo mi capital por concepto de pérdida, por ejemplo, puede ir. Pero naturalmente, estas cuentas van en el debe cuando se generan, ¿ya? Cuando hay una operación de ingreso, cuando hay una operación de ingreso. Pero cuando hay una operación de salida, de pago, por ejemplo, va en el haber. ¿Ya? La cuenta, por ejemplo, de que es pasivo la factura por pagar, su naturaleza es en el haber. Esta cuenta, facturas por pagar, su naturaleza es en el haber. ¿En qué situación iría en el debe? Cuando yo cancelo esa deuda, cuando elimino esa deuda, yo pago, entonces, ¿cómo registro mi asiento? Al revés, ¿no? Ya no va en el debe, sino, perdón, ya no va en el haber, sino en el debe. ¿Ven? Y si pago con caja, mi caja que normalmente va en el debe, pero como estoy sacando dinero de caja, mi caja iría en el haber, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, algo que yo pueda explicar mejor. Ahora, ¿alguna pregunta? Porque yo lo que quiero es que ustedes aprendan la dinámica, ¿ya? Profesor, Sí, solamente digamos, podría repetirlo cuando dijo en qué casos la cuenta caja va en el haber, lo que es las facturas también, algo así ya, comentó, eso nada más, profesor. ya. Vamos a suponer que ya, yo pago, miren, tengo esta deuda, voy a borrar capital, ¿ya? Y supongamos, mi deuda es 600. Miren, cuando yo pago, ¿qué hago? Hago el inverso. En vez de caja, pongo cargo 42. Me va a quedar así, miren. Pero, ojo, observen cómo me va a quedar. Cuando yo pago, me va a quedar de esta manera. Perdón, estoy poniendo colores para que se pueda distinguir. Me va a quedar aquí los 600. Acá ya no va a ir caja tampoco. Estoy sacando dinero. ¿Ya? Y los 600 va a ir acá. ¿Sí? Entonces, miren, en la anterior, factura por pagar estaba en el haber. Pero como estoy pagando, ahora está en el debe. Y caja estaba en el debe. Pero como estoy pagando ahora, está en el haber. No sé si se entiende la explicación que le he dado. Profesor, un ejemplo. Ya, vamos haciendo un ejemplo. De acá, la compra, aquí está, acá abajo. ¿Ya? Miren. En este ejercicio, se compra mercadería en efectivo por valor de 3.000 soles más IGB. Correcto. Entonces, yo cargo la cuenta 61, compra de mercaderías, 3.000. Impuesto general a las ventas, 5.400. ¿Se me genera qué cosa? Una factura por pagar. Sumo los 3.000 más 540, serían 3.540, ¿no? Y sumo todo el debe y sumo todo el haber, igualmente cumple con la partida doble, 3.540 y 3.540. Cuando yo pago, ¿qué es lo que sucede? Esto que es factura por pagar, 3.540, ¿ya? Miren,
Esto que es factura por pagar, ¿ustedes cómo lo ven acá? Donde yo pago. Por el que dice pago en efectivo, ahí dice. ¿Cómo lo ven? ¿Está en el haber o está en el debe? En el debe. En el debe, porque ya he pagado, ¿sí? Es una forma de cancelar, eliminar, ¿no? Cuando uno pone una cuenta ¿ya? A una posición diferente, en contabilidad significa que esa cuenta la estamos eliminando, la estamos cancelando. Y en el caso de un pago, yo ya lo estoy eliminando mis facturas por pagar. ¿Por qué? Porque ya pago y ya no debo, ¿no es cierto? Al momento que pago ya no debo. Y caja, que generalmente, ¿no? Empieza con su saldo en el debe, pero como estamos pagando acá, ¿no? En vez de estar en el debe, va a estar en el, a ver, 3.540. Esa es la dinámica. Ustedes tienen que aprender esa dinámica con la finalidad de que no puedan ubicar la cuenta ya sea en el debe o ya sea en el haber. Bueno, eso normalmente se enseña cuando uno estudia el curso de plan de cuentas, porque ahí se enseña la dinámica de las cuentas. Aquí también, ¿no? Porque ya vamos a ir a hacer ejercicios un poco para qué cuentas se cargan, qué cuentas se abonan. Todavía no estamos tocando ese aspecto. En este momento, en estas clases que han pasado, hemos enseñado lo que es una ecuación contable, cómo debe respetarse la ecuación contable, ¿no? La ecuación contable, que viene a ser el asiento, que se respeta en el principio de partida doble, se respeta la ecuación contable, sí, ¿no? Porque lo que suma en el debe, suma en el haber también. O sea, mejor dicho, las cantidades totales que hay en el debe tienen que ser igual a las cantidades que hay en el haber. ¿No? Preguntas. Me gustaría dialogar, a ver. Si se entiende, no se entiende. Profesor. Escucho. Me estaban preguntando. Profesora, Sí, escucho. Parece que se corta la comunicación, ¿no? No, sino que mi compañera... Sí. habla tú primero, Maribel. Ya. Profesor, ¿puede poner el mismo cuadro para preguntarle? El anterior. En el haber, profesor, donde está 600, ya ahí donde está la flechita más al tercer cuadro, Sí. y ahí, profesor, ¿por qué lo tenemos que copiar eso o por qué no tenemos que poner los 600? No, aquí ustedes no necesitan poner nada. Es la suma de todo lo que hay acá. ¿Ya? Ya. Y la suma de lo que hay en el debe y lo que hay en el haber. ¿Por qué yo pongo acá? Para Ya, ver si cumple la partida doble. Sí. Dime. Entonces, donde usted dice, donde está la flechita, ahí tenemos que ponerlo. Siempre es así, en toda operación, siempre los 3.540, pues sí, acá también el ejemplo, se Ya. pone ahí donde estoy le he puesto el cuadro, ahí también. Y ahí al ladito, donde está la flechita. No Toda operación necesariamente. es así. No necesariamente. Yo lo que les estoy demostrando a ustedes, escúchenme bien, en un asiento contable, esto ya no va. Esto de acá ya no va. Sino que yo les demuestro que se cumple la partida doble haciendo la suma. ¿Ya? Se cumple la partida doble de lo que hay en el haber, tiene que haber, perdón, lo que hay en el debe, tiene que haber en el haber. En otras palabras. Ajá. Por eso, de ahí viene, debe haber, dice, ¿no? O sea, Sí. tanto en el debe como en el haber. Entonces, yo lo que he hecho es simplemente sumar para que ustedes vean que se cumple el principio de partida doble.
Pero cuando usted, Ya le entendía, profesor. Usted lo ya, suma y le tiene que salir 3.540 igual como en el haber. Ya le entendí. exactamente, Ya, sí, ya exactamente, le entendí, profesor. Ya, ya. gracias, pues. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría, que a base de preguntas, yo pueda explicarles puntualmente cada cosa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No sé. Mi compañera Angie también quería preguntar, sino que los dos estaban preguntando. A ver, ¿cuál es la pregunta? Bueno, en todo caso, voy a intuir de algunas dificultades que ustedes pueden encontrar, ¿ya? Eh, Miren, yo les estaba explicando, aquí creo, aquí mejor va a ser, o les estaba explicando en la anterior, acá. Miren, las cuentas de activo, ¿ya? Y con la que ustedes se van a chocar. Por ejemplo, en la 2, la 21, ¿no? 21. Las cuentas que se conocen, por ejemplo, el elemento de las que comienzan, ¿no? Que son mercaderías, ¿no es cierto? Mercaderías, ¿ya? La 3, por ejemplo, la 33, inmueble maquinaria, 33, bueno, vamos poniendo 33.4, no recuerdo qué cuenta es, creo que es, es muebles sin serie, creo, muebles, ustedes me corrigen, vean su plan de cuentas, miren, la 42.1, 42.1 es facturas por pagar, la 51, 51 es capital social, ¿ya? Observen. Lo que quiero que ustedes es aprendan la dinámica de las cuentas, ¿no? Y ya con el tiempo, en la aplicación en el conocimiento, cómo se mueven las cuentas, ustedes poco a poco van a ir aprendiendo, ¿no? Estas cuentas, aquí tenemos, por ejemplo, el debe, ¿no? Lo que se presenta un asiento, perdón, debe. Y aquí tenemos el haber, ¿ya? Profesor, es la 33.5. Ya, ok, 33.5. Estoy poniendo cuentas representativas del elemento 1, ¿ya? Y las cuentas representativas del elemento 4, 1, 2, 3, 4 y el 5, ¿no? Que son cuentas que son comunes, generalmente lo vamos a manejar, ¿no? Vamos a ver. La dinámica funciona de esta manera, jóvenes. Vamos a ver. Miren, la cuenta de activo, su naturaleza es el debe, ¿ya? Su naturaleza es deudora, ¿ya? Esto, si ustedes aprenden bien esto, no van a tener problemas. Ustedes no podrán saber el nombre de la cuenta, pero van a saber en dónde va, en el debe o en el haber, ¿ya? Voy a poner otro color. Está bien el color este. Estas cuentas
cuando aparecen, al iniciar el ciclo periodo contable, siempre van a aparecer con sus saldos en el debe, ¿ya? Estas cuentas, ¿no? Y cuando las cuentas 4, del elemento 4, van a aparecer en el haber, ¿ya? Y el elemento 5 también van a aparecer en el haber. Esa es su naturaleza, ¿no? Y aquí también se cumple la partida doble, ¿ya? En un balance general, en un estado de resultados, aquí vemos, por ejemplo, la ecuación contable, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo la ecuación contable, que podemos demostrar si le ponemos cantidades, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros tenemos ingresos, estas cuentas van a aumentar y van a ir en el debe, en el debe. Cada vez que nosotros tengamos un crédito, por ejemplo, ¿ya? Estas cuentas van a ir en el haber. Cada vez que se aumente el capital también va a ir en el haber. Miren. Entonces, estas cuentas, repito, nacen así, son deudoras, ¿ya? Y estas acreedoras. Acreedora significa en el haber y deudora significa en el debe. Pero ustedes saben que una empresa no siempre le está ingresando. También le va a salir, ¿no? Producto de los gastos, ¿no? Le ingresa producto de ¿qué? De los cobros que tiene la empresa. ¿Y por qué le sale? Recursos, producto de los pagos que tiene la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay ingresos, estas cuentas aumentan, ¿no? Son de naturaleza deudora, ¿ya? Cuando hay deudas, también estas cuentas aumentan, son de naturaleza acreedora, ¿no? Si yo contraigo un crédito, por ejemplo, compro mercaderías a crédito, estas van aumentando, van aumentando. Aumenta mi capital, los socios ponen más capital, van aumentando, van aumentando. Esa es su naturaleza, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Ya? En el caso de que yo pago una deuda, entonces esta cuenta caja va a disminuir, y cuando va a disminuir, entonces cuando yo registro contablemente, ya no va a ir en el debe, sino va a ir en el haber, ¿no? Va a ir en el haber. Podría poner en todo caso aquí, disminuye, ¿no? Aquí podría poner aumenta. Con todas estas cuentas sucede lo mismo. ¿Ve? Cuando aumentan, van en el debe, ¿ya? Y cuando disminuyen, van en el haber, ¿ya? ¿Por qué casos aumenta caja? Cuando cobro, ¿no? Va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Por qué casos aumenta mercaderías? Cuando compro mercaderías y lo ingreso al almacén, va aumentando, va aumentando. ¿Por qué casos aumenta los muebles sin seres o los inmuebles, maquinaria y equipo? ¿Qué es la cuenta? En este caso es una subcuenta. Cuando voy comprando muebles, va aumentando, va aumentando. ¿Por qué casos disminuye? Caja. Cuando voy pagando y va en el haber, va en el haber. ¿Por qué casos disminuye mercaderías? Cuando voy vendiendo y voy sacando del almacén, ¿no? Va disminuyendo, va saliendo, va en el haber, va en el haber. ¿Por qué casos los muebles sin serie, por ejemplo, que he comprado, van a disminuir? Porque les doy de baja, se vuelven obsoletos, ¿no? Y los doy de baja. O los vendo también, ¿no? Ya han cumplido su función de repente dentro de la empresa, ya necesito comprar muebles nuevos, entonces le doy de baja y los vendo, ¿no? O los dono, bueno. Entonces, ¿qué cosa? Disminuye. Y cada vez que disminuyen estas cuentas del activo, van en el haber, ¿ya? Pero su naturaleza, ¿cómo es la naturaleza de estas cuentas del activo? Son de naturaleza deudora, ¿no? Porque normalmente cuando aparecen, van a aparecer en el debe, ¿ya?
Pero cuando hay operaciones en las cuales, ¿no?, hay salida de recursos de estas cuentas, ya van en el haber. ¿Ya? Al revés, en el caso de los pasivos, como son cuentas acreedoras, cuando yo contraigo más deudas, ¿qué pasa con estas cuentas? Aumentan. ¿Ya? En el caso del capital, cuando yo aumento mi capital, hay nuevos socios o hay una capitalización de las utilidades, mejor dicho, las utilidades que se obtienen pasan a ser parte del capital, entonces aumentan. ¿Ya? Esa es su naturaleza acreedora, va en el haber. ¿Ya? Pero, ¿cuándo disminuyen? Si yo tengo una deuda y pago esa deuda, yo la cancelo esa deuda, ya no quiero deber. Entonces, esa cuenta, cuando hago mi asiento contable, esa cuenta, que es un pasivo, factura por pagar, estoy pagando, entonces van a disminuir. ¿Ya? El capital también. ¿Cuándo disminuye? Cuando tengo pérdidas, por ejemplo, ¿no? He perdido, entonces, ¿qué pasa? Mi capital se ve afectado y eso contablemente también se va a ver. Entonces ya no están el monto que yo he perdido, ¿ya?, de capital, lo voy a poner en el debe. Entonces acá, miren, esa es la dinámica de las cuentas, ¿ya?, en términos generales. ¿Qué sucede también con las cuentas de costos y gastos? Por ejemplo, el elemento 6. Vamos más acá. Gastos, voy a poner acá, gastos. Costos. ¿Ya? Pongo acá el elemento 6 y el elemento 9, que son los costos. ¿Ya? Por ejemplo, voy a poner una cuenta de gastos, la 60 y la 60. No, la 60 y voy a poner la 60 y la 63, ¿no? Servicio prestado por terceros, ¿no? Creo que así se llama. La 9 voy a poner, por ejemplo, la 94, vamos a ver. Gastos administrativos, ¿no? Que le dicen gastos administrativos. ¿Ya? Y de la cuenta, aquí voy a poner ingresos, o ventas, con mayúscula. Del elemento, ¿qué cosa? 7, ¿no? Por ejemplo, la más común y conocida, la 71, ¿no? La 71, venta de mercadería, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estas cuentas? Vamos acá. Miren. Voy a poner otro color para distinguirlo.
Miren, en el caso de los costos, de los gastos y costos, ¿ya? Su naturaleza también es deudora, van en el debe, ¿no? Cuando van aumentando estos gastos, van en el debe, ¿no? Aquí aumenta. En el debe aumenta, ¿ya? Igualmente acá. ¿Y qué pasa con las cuentas de ingresos? ¿No? En el haber aumenta. ¿Ya? Ahora, estas cuentas no se mueven generalmente como las cuentas de activo, pasivo y patrimonio o capital contable, ¿no? Una vez que estas cuentas, por ejemplo, una vez que termine el periodo, estas cuentas se cierran y para el siguiente año ya no aparecen, solamente aparecen las cuentas de activo, pasivo y de patrimonio, ¿no? Generalmente estas cuentas están enlazadas, ya sea con las cuentas de activo, ¿ya? O a veces de pasivo. ¿Ya? Generalmente de pasivo cuando son gastos, ¿sí? Y de activo cuando son ingresos o ventas, ¿no? ¿En qué momento pueden disminuir estas cuentas? Generalmente estas cuentas disminuyen, ¿ya? Cuando se hace, nos equivocamos de registrar, por ejemplo, un gasto. Me equivoco de registrar un gasto. Entonces, ¿qué hago? Hago la contracuenta. En vez de que esté en el debe, lo pongo en el haber, ¿no? Igualmente, me equivoco, hago un asiento, por ejemplo, me equivoco de haber hecho un asiento utilizando la cuenta 20 mercaderías. Entonces, quiero corregirlo, entonces hago un asiento contrario, donde en vez de ponerlo en el haber, le pongo en el debe. Aquí, en vez de estar en el debe, lo pongo en el haber y así corrijo. Aquí disminuye. Igualmente aquí disminuye. Aquí aumenta. Perdón, disminuye acá. Bien, esa es la dinámica. Ustedes tienen que basarse en estos jóvenes. Esto es lo que más ustedes tienen que meterse a la cabeza. ¿Ya? La naturaleza de la cuenta. ¿Cuál es la naturaleza de las cuentas de activos? La naturaleza son deudoras. Son deudoras. ¿Cuál es la naturaleza de las cuentas de pasivo y patrimonio? Son acreedoras. Ahí donde aumentan, ahí donde aumentan. ¿Cuál es la naturaleza de la cuenta de gastos y costos? Son deudoras. Van en el debe. ¿Cuál es la naturaleza de las cuentas de ingresos o de ventas? Van en el haber. Es naturaleza acreedora. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo hago un cobro, ¿qué aumenta? La cuenta caja, ¿sí? Si yo cobro en efectivo. Pero ¿qué pasa cuando hago un pago? ¿Qué disminuye? La cuenta caja, porque va en el haber. Y va en el haber. ¿No? ¿No? O sea, disminuye, me rectifico, disminuye, ¿ya? Y por eso va en el haber, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo contraigo una deuda? Compro a crédito. La cuenta facturas por pagar, va en el haber, aumenta. Pero ¿qué pasa si yo pago? Mi crédito lo cancelo. ¿Ya? Mi factura por pagar lo cancelo. Entonces, mi deuda que estaba en el haber, lo voy a registrar en el debe. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo mi deuda. ¿Sí? Cuando yo hago, un gasto, por ejemplo, ¿no? Pago luz, agua. ¿Dónde registro primero? ¿En el debe o en el haber? En el debe, porque su naturaleza es deudora.
Cuando traslado, destino mis cuentas del elemento 6 al elemento 9. La cuenta de gasto 94, ¿dónde va? ¿En el debe o en el haber? Va en el debe, ¿sí? Porque su naturaleza es deudora. Cuando yo vendo, ¿qué pasa? Cuando yo vendo, hago una venta de mercadería, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde debe ir la cuenta 71? En el haber. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, en una venta, ¿qué hago? Cargo, o sea, vale el debe 12.1, 41 y en el haber va 71, si ustedes se recuerdan. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la venta, de la cuenta de ingresos, es acreedora. No sé si hay una pregunta hasta aquí. Esto es lo que ustedes deben entender, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando me han hecho la ecuación contable, me han puesto, por ejemplo, la cuenta capital, me la han puesto en el debe, ¿no? Su naturaleza es acreedora, ¿no? Entonces yo puedo decir, a ver, las cuentas del activo deben aumentar. Cuando estoy cobrando, estoy recibiendo dinero en mi caja, están depositando en mi cuenta corriente. Pero estas pueden disminuir, sí. ¿Y dónde van? En el haber. ¿Producto de qué? De que está saliendo, por ejemplo, dinero, estoy girando cheques, por ejemplo, ¿no? Me está saliendo mercadería para la venta, estoy dando de baja mis muebles y enseres, lo estoy sacando de mi empresa, entonces ahí disminuye. Esos montos, esas cuentas, con sus montos van en el haber. No sé si alguna pregunta está aquí. Por favor, quisiera conversar con ustedes. No, profesor. Entonces, miren, este cuadrito, tómenlo ustedes captura de pantalla, por favor, ¿ya? Les va a servir de mucho. Este cuadrito, tómenlo captura de pantalla, le va a servir de mucho, ¿ya? Aquí, si ustedes se basan en este cuadrito, no van a cometer muchos errores, hasta que se acostumbren. ¿Ya? O sea, uno poco a poco se va a ir acostumbrando. Pregunten. Pregunten en qué situación puede ir en el haber. A ver, pongan ustedes un ejemplo de repente para poder explicarle mejor, que duden ustedes. Pregunten. No se corten en la necesidad de preguntar, porque para eso estamos aquí en este momento. Cuando ustedes van a hacer un asiento contable, voy a hacer copiar acá. En el práctico 3. Aquí. Ojalá que pueda copiar. Ya. Aquí cambió de color, creo. Bueno, escúchame bien. Les voy a dar una especie de receta. Ustedes háganse una, en un cartoncito, ojo, háganse este cuadrito, ¿ya? Y guíense por el elemento 1, elemento 2, elemento 3, 4, 5, 6,
9 y 7. Cuando ustedes hagan un asiento y le dicen, bueno, cobro en caja, en efectivo, se cobra en efectivo, ¿qué quiere decir que caja va a aumentar? ¿No? Si dicen pago en efectivo, ustedes van a mentalizar que si estoy pagando, estoy sacando dinero de caja, entonces me está disminuyendo mi caja. Entonces la cuenta va a ir en el haber, ¿no? Háganlo. Y todo esto, ojo, en los asientos que yo he hecho acá, por ejemplo, todo esto se va a aplicar, ¿ya? Todo esto se va a aplicar. ¿Mm? Todo esto se va a aplicar. Lo voy a demostrar aquí. ¿Ya? Lo voy a demostrar aquí. No voy a borrar las cuentas para ganar tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos clase? ¿Alguien me puede decir, por favor? Ahorita no tengo el horario. No quiero perjudicar alguna hora a ustedes. 4:20, 4:20. Ya, todavía tenemos tiempo entonces. Son las 3:46. Vamos demostrando que esto se cumple, ¿ya? Vamos demostrando que esto se cumple. Dice, inició actividades con aporte de socios con dinero depositado en la cuenta corriente del banco por 10.000 soles. Miren, cuenta corriente 104, ¿no? 104, ok. Cuenta corriente. Aporte de socios viene a ser su capital, a 51. Capital social. ¿Sí? Entonces, yo deposito en la cuenta corriente, ¿no? Estoy ingresando dinero a mi cuenta corriente. Y la cuenta de activo que hemos dicho, cuando se generan, ¿no? Aumentan. Entonces, mire, va en el debe. Entonces voy por 10.000. ¿Eh? ¿Qué pasa con las cuentas de capital? Cuando se generan, ¿qué pasa? Miren, aumenta, va en el haber. Entonces, 10.000 en el haber. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto es la partida doble nomás que ya les expliqué, ¿no? Lo que suma en el debe, suma en el haber. ¿Sí? Miren, debe y haber. ¿Cumple o no cumple? Aumenta y acá aumenta también. Está en el debe, aquí y aquí, 10.000 está en el haber, ¿no? Elemento 5. ¿Sí? Veamos, se compra mercaderías en efectivo por un valor de 3.000 más IGB. Entonces, ¿qué cuentas se involucran? 60, 41 y 42. Ok. Valor de 3.000. Ok. El IGB es un crédito fiscal. 18% va en el debe. $540. ¿Sí? Sumo los dos. Y la 42.1, que es un pasivo, es una deuda, me da 3.540. ¿Se cumple o no se cumple?
3.000 aquí. Miren, elemento 6 acá. Acá está el elemento 6. Bueno, no es la cuenta de acá, pero es la cuenta 61 y va en el debe. Aumenta. Acá. Aumenta. Va en el debe. ¿No? Va en el debe. La 41, dirán ustedes, ¿por qué va en el debe? Si yo he dicho que acá, desde el elemento 4, va en el haber. Porque esta cuenta, ojo, es una cuenta que se comporta tanto como activo como pasivo. ¿Ya? Es la única que tienes, bueno, claro, es la única que va en el debe cuando es un crédito fiscal que viene a ser un activo porque es a favor de la empresa, y también puede ir en el haber cuando es un débito fiscal, ya no producto de una compra, sino de una venta. Cuando es venta, va en el haber. Esta es una de las particularidades de esta cuenta. O sea, esa es la excepción. Por eso va aquí. Pero ¿qué pasa si vendo? Como vamos a verlo abajo, va a ir en el haber. Ahora, facturas por pagar, ¿dónde está? En el haber. ¿Sí? La 42 aumenta. Acá dice, luego dice, pago por el pago en efectivo. Miren, aquí estoy pagando mi factura. Y va en el D, ¿por qué? Porque estoy disminuyendo mi deuda. ¿Qué dice el cuadrito? Factura por pagar. ¿Cuándo va en el debe? Cuando disminuye. ¿Sí? Si aquí estoy aumentando, al ponerlo si aquí en el haber estoy aumentando, al ponerlo en el debe, va a disminuir. ¿No? Es lo mismo que, a ver, en términos reales de movimiento de dinero, si yo tengo una deuda y tengo una factura por pagar, ¿qué pasa? Ya yo tengo la factura por pagar, tengo una deuda. ¿Qué pasa cuando yo lo pago? Se elimina pues ya la deuda, ¿no es cierto? Se elimina. Ya no debo nada. Se queda mi factura por pagar, mi cuenta de factura por pagar se queda en cero. Pero para que quede en cero, tengo que ponerle en el debe, ¿no? Tengo que ponerle en el debe. Y eso se muestra también cuando yo les hacía las cuentas T, ¿no? En las cuentas T yo le decía, ¿no? Le decía esto. Factura 42.1, facturas por pagar. La cuenta era en el haber, ¿no es cierto? Va al lado derecho de los 5.000, de los 3.450. Ahí está. Observan. Pero ¿qué pasa? Yo pago, entonces hago la factura por pagar ya en el debe, o sea, a la izquierda. Entonces, miren, factura por pagar, ahí. Entonces, 3.500 menos 3.500 da 0, pues, ¿no? Da 0. Aquí debo, a la izquierda. Perdón, a la derecha debo, pero a la izquierda estoy pagando. Entonces ya no debo nada. Y eso se refleja desde los asientos contables que estoy haciendo. ¿Qué pasa? Ya he pagado mi factura. ¿Con qué lo pago? Con dinero. Si lo pago con dinero, ¿me va a ingresar a caja o me va a salir de caja? Me sale de caja, estoy pagando en efectivo. Y si me sale de caja, ¿mi caja aumenta o disminuye? Va disminuyendo. ¿Se cumple o no se cumple? Cuando sale y caja está en la haber, disminuye aquí, miren. ¿Sí? Lo que he puesto acá. Su dinámica. Entonces estoy disminuyendo de mi caja 3.540. ¿Ya? Cuando yo ingreso mis mercaderías al almacén, producto he comprado y he hecho el asiento de ingreso al almacén, ¿qué aumenta?
He comprado 3.000, ingresa 3.000. No pongo los 3.540 porque no puedo incluir el impuesto general a ventas, ¿no? El impuesto general a ventas le pertenece al fisco, al Estado. Por eso solamente pongo 3.000, el costo de la mercadería. Entonces, ¿dónde lo registro? En el debe, ¿sí? 3.000. Estoy cumpliendo con lo que, con mi cuadrito que me ha explicado la dinámica. Sí, miren, aumenta en el debe. ¿Ya? Acá están los 3.000. ¿Contra qué cuenta? 61.1, 3.000 a la vera. Ahora ustedes dirán, ¿por qué la 61.1, que tiene el elemento 6, va en el haber? Esta también es una cuenta que tiene casi la misma forma de registrar que la 41, ¿no? Va en el debe, va en el haber, perdón, en este momento, cuando hay ingreso de mercadería, y va en el debe cuando hay salida de mercadería, como lo vamos a ver de repente más abajo. ¿Ya? Estas son las particularidades, pero normalmente las cuentas del elemento 6, ¿ya?, van en el debe, cuando aumentan. ¿Ya? Otro asiento, se realiza un depósito en el banco a plazo fijo por 500. ¿Sí? 500 al debe. ¿De dónde salió ese dinero? De mi caja, ¿no? Yo quiero hacer un depósito de plazo fijo de mi empresa, ¿no? De los recursos de mi empresa. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Ya sea de caja o ya sea también de cuenta corriente, pero en este caso sale de caja. Ok, fíjense. Aquí en depósito, ¿qué ha aumentado? La cuenta de depósito a plazo fijo, correcto, 500. ¿Cumplo con esto? Sí. Ahora, ¿qué ha disminuido? Mi cuenta caja por 500. ¿Por qué? Porque he sacado de caja para meterlo en la cuenta de depósito a plazo fijo. ¿Cumplo con esto que debe ir en el haber cuando disminuye? Sí. ¿Ya? Miren. Entonces, la salida va en el haber, ¿no? O sea, es un activo que se está disminuyendo y va a sacar el haber. Se vende mercadería a crédito por un valor de 8.000. El IGB, cuando es mercadería, cuando es venta, el IGB va en el haber. Perdón. A ver, aquí los 8.000, por ejemplo, no es correcto. Los 8.000 debe estar aquí, porque dice más IGB. 8.000 aquí. Saco el IGB, 8.000 por 18%, 1.440. Entonces, ¿cuánto debo cobrar? $9.440. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy incluyendo el IGB. El valor de mi mercadería es 8.000. ¿Sí? Es lo que dice. Más IGB. Cuando me dice más IGB, entonces sí. ¿Qué pasa si no me dice más IGB? Los 8.000 tiene que ir acá. Entonces yo tengo que deducir el IGB. Y la cuenta 71 va a ir menos de 8.000, ¿no? Pero como no me dice eso, me dice 8.000 más IGB, entonces yo esos 8.000 deduzco que es el valor de la venta de mercadería, pero sin el IGB. Entonces lo pongo en la 71. Luego le saco el IGB, que es 1.440,
¿no? Y luego sumo, y esa es la factura, el valor de la factura que voy a cobrar. Tengo una factura por cobrar, de la cuenta 12.1. Entonces, miren, la 12.1 es un activo, sí. ¿Se ha generado, ha nacido un activo? Sí. ¿Dónde va? Los activos. Está, ¿qué elemento es de la 12.1? 1. El elemento 1. Entonces, va en el debe como activo. Aquí la 41 se comporta como un pasivo, sí. ¿Por qué? Porque es un débito fiscal, así dice la ley. Entonces va en el haber. ¿Ya? La 71 es una cuenta de ingresos, sí, una cuenta de ingresos de mercaderías. ¿Se ha generado esa cuenta de ingresos al momento de vender? Sí. ¿Cuál es su naturaleza? De acreedora, y va en el haber. Acá donde dice aumenta. ¿Eh? Por eso está aquí la 71 en el haber, al lado derecho. ¿Eh? O sea, estamos cumpliendo con todo lo que he hecho en este cuadrito. ¿Ya? Cuando hay una venta, sale mercaderías del almacén. Entonces yo tengo que registrar qué cosa. Esa mercadería del almacén que viene a ser qué cosa. Mi costo de venta. Donde no incluyo, ojo, no incluyo el IGB. No voy a poner 9.440 porque este 9.440 está con IGB. ¿Ya? Entonces pongo los 8.000. Al haber y al debe pongo la cuenta 69.1 por 8.000. ¿Por qué en este caso va la mercadería? Si siendo un activo va mercadería en el haber. ¿Y por qué aquí, cuando yo lo ingresé al almacén, va en el debe? Porque aquí aumenta. Cuando ingreso al almacén aumenta. Y los activos, cuando la mercadería es un activo, está dentro de la cuenta de activos. Cuando aumenta van en el debe. Y cuando se disminuyen, porque ha habido una salida, va en el haber. Observen acá. 8.000 en el haber. Estoy cumpliendo acá. Mercaderías. Aumenta en el debe y cuando se disminuye, en el haber. ¿Sí? El otro asiento. Nos pagan en efectivo la mercadería vendida a crédito, que luego lo depositamos en nuestra cuenta corriente. Si nos pagan en efectivo, va a aumentar mi caja, ¿sí o no? A ver, entonces, ¿cuánto me debían? Me debían 9.440, entonces va a aumentar mi caja. ¿Ya? Una vez que me han pagado en efectivo, ya no tengo razón de cobrar. Entonces, mi factura por cobrar lo voy a tener que eliminar, porque ya me están pagando. Entonces, ¿qué significa? Que si mi factura por cobrar aquí estaba en el debe, porque se aumentó, es un activo y se aumenta, y en este caso, como ya me están pagando, yo tengo que disminuir esa cuenta. Por eso que tengo que ponerlo en el haber. Y estoy cumpliendo acá, ¿no? En el elemento 1, aumenta, ¿ya? Cuando se genera y disminuye cuando se cancela, ¿no? En este caso, la factura por cobrar se ha cancelado. ¿Ya? ¿Sí? El elemento 1. Usted tiene que guiarse en el elemento. Aquí he puesto solamente una representación de cada cuenta, ¿no? ¿Ya? Pero en el elemento 1, ¿cuántos hay? 101, 104, la 12, 12.1, 12.1 y así, ¿no? Pero es la misma dinámica, o sea, el mismo movimiento. Luego me dice, luego depositamos en nuestra cuenta corriente. Ojo. Si yo deposito en mi cuenta corriente, ¿qué va a pasar? Va a haber una salida de caja. Entonces me sale lo de 9.440 y me va a haber un ingreso en mi cuenta corriente. Sale de caja, voy al banco y lo meto en mi cuenta corriente. Entonces, ¿qué ha aumentado y qué ha disminuido? Caja ha disminuido. Como disminuye, va en el haber. Y te saben que todos los activos del elemento 1, en este caso,
va en el haber, porque ha disminuido. Entonces, estoy cumpliendo con estas reglas que he puesto acá. ¿Y qué ha aumentado? Cuentas corrientes, ¿por qué? Porque he sacado el dinero de caja y lo he puesto en cuenta corriente y mi cuenta corriente ha comenzado a aumentar. Y al aumentar, ¿dónde va? En el debe. Y acá dice que aumentan, ¿no? Cuando uno ingresa, por ejemplo, a caja, a cuentas corrientes, entonces esa cuenta aumenta y va en el debe. Va en el debe, ¿por qué? Porque aumenta. Nos devuelve mi mercadería anteriormente por importe de 300. Reembolsamos en efectivo. Miren, nos devuelven por importe de 300. Entonces, 300 soles va a la cuenta 46.1, reclamaciones de terceros. ¿Por qué? Porque es como haberse generado una cuenta por pagar. A mí me piden, no, a mí me devuelven mi mercadería, yo como empresa, ¿qué pasa? Ah, ya, entonces yo tengo que devolverle la plata. ¿Ah? A mí me está devolviendo la mercadería, entonces, ¿qué tengo que hacer yo a mi cliente? Devolverle el dinero. Entonces, se genera, ¿qué cosa? Una cuenta por pagar, ¿sí? Y esa cuenta lo hemos puesto en la cuenta 46, otras cuentas por pagar, pero que tienen que ver con cuentas por pagar diversas, que tienen que ver con reclamaciones de terceros, ¿no? El IGB también, como yo le cobré con IGB en la venta, también tengo que, en este caso, tengo que cosa que disminuir. Entonces, para disminuir el IGB, como ese IGB fue producto de una venta que estuvo, vamos a ver la venta, acá, que estuvo en el haber, para disminuirlo tengo que ponerlo en el debe. Y voy a calcular cuánto es el IGB. Yo en bruto voy a devolver 300, pero no sé cuánto es de IGB. Entonces lo calculo haciendo esto. 300 lo divido entre 300 divido entre 1.18. Me va a salir el Profesor, valor. una consulta. Sí. Profesor, en todas las operaciones que vamos a hacer, así no diga más IGB, igual tenemos que aplicar el IGB. Si es una operación que está grabada, o sea, mejor dicho, es una operación. Normalmente la mayoría de operaciones, ¿ya? Están grabadas por impuesto general a venta. Mayormente. Hay excepciones, hay exoneraciones, hay inafectaciones. Claro, hay algunas operaciones que dice exonerado el IGB, ahí ya no se aplicaría. Ya no. Pero y si no diría la palabra exonerado, igual lo tenemos que aplicar el IGB. Se supone, y sobre todo si es venta de mercaderías. Ya, profesor. Y sobre todo, si es venta de mercaderías, si no dice nada que está inafecta o exonerada, tenemos que calcular el IGB de la manera como le estoy diciendo, ¿no? O sea, al monto que yo voy a devolver, le aplico una división entre 1.18% y me va a salir cuánto es el valor sin IGB, el valor de la mercadería que he vendido. Aquí sale 254.24. O bien a este monto, ¿ya? O bien a este monto le multiplico nuevamente por 18%, o simplemente resto de 300. Ya tengo el IGB. Y esto de acá sería igual 300. ¿No? Entonces, miren, aquí hay un caso típico de cómo la 71, que su naturaleza es acreedora, o sea, va en el haber, resulta que lo he puesto en el debe. Por favor, cierre su micro. Miren, ¿cómo va aquí en el debe? Miren, ¿sí?
Miren, en el debe va 254. ¿Por qué? Porque está disminuyendo. ¿Estoy cumpliendo aquí? A ver, ¿estoy cumpliendo? Claro. ¿Por qué va en el debe una cuenta del elemento 7? Porque disminuye. ¿Ve? Estoy cumpliendo, ¿no? Una vez que me han devuelto la mercadería, ¿qué hago? Yo también, vuelta, no lo voy a dejar la mercadería tirada por ahí, voy a meterlo a mi almacén. Entonces, ingreso a mi almacén, mi mercadería, esto. ¿Por qué no pongo 300? Vuelvo a repetir, porque 300 está incluye el impuesto general a ventas. Y repito, el impuesto general a ventas no me pertenece a mí como empresa. ¿Ya? ¿Cuánto me pertenece como empresa? 254.24. Y eso que me pertenece como empresa lo voy a volver a meter a mi almacén, ¿no? ¿Contra qué cuenta? Con la cuenta 69.1. ¿Por qué? Porque cuando yo vendí se generó esto, 69.1 al debe y 21 al haber. Ahora que estoy devolviendo, perdón, me están devolviendo mercadería, entonces tengo que yo hacer al revés, ¿no? Entonces, miren, ya aquí estoy nuevamente ingresando la mercadería, ¿no? Y que me han devuelto contra la cuenta 69.1, costo de ventas. ¿Ya? Entonces, cuando hay un ingreso de la mercadería, es como nuevamente hay un aumento de la 21, ¿sí? Y eso va en el debe. Y la 69.1 va en el haber, ¿ya? ¿Por qué? Porque si acá se generó el costo de venta, por ejemplo, con la 69.1, ¿no? Que es su naturaleza, y acá hemos dicho siempre, los del elemento 6 aumentan cuando se generan, ya va en el debe, pero en este caso, como había una devolución, va a ir en el haber. ¿Por qué? Porque se está disminuyendo esa cuenta, ¿no? Se está disminuyendo la cuenta 69.1, ¿ya? Aquí está. ¿El producto de qué? De la devolución, ¿no? Luego hago la cancelo pues, ¿no? Los 300. ¿Sí? Ahí está. La 46.1 está en el debe. ¿Por qué? Porque acá ya, mientras acá la estoy poniendo como deuda, aquí ya le estoy cancelando esa deuda. O sea, cuenta por pagar diversas, que son reclamaciones por terceros o de terceros. ¿Sí? Se ha generado un pasivo. Cuando se genera, hay un aumento. Y decimos que los pasivos aumentan al haber. O se generan en el haber, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando yo ya elimino ese pasivo, ya cancelo esa deuda, disminuye y se registra en el debe, y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos registrando el pasivo, la 46.1, en el debe, porque estoy cancelando esa deuda. Y en el caso de caja, ¿con qué lo estoy cancelando? Con caja. ¿Y por qué caja va en el haber? Porque estoy sacando dinero, estoy disminuyendo de mi caja. ¿Cuánto? 300 soles. Y acá dice que va en el haber porque disminuye. ¿Ve? Se paga por consumo, por el consumo del teléfono por un monto de 150 más IGB. Esta es la cuenta, es un gasto. Estamos pagando por consumo, correcto, pero vamos a generar la provisión del consumo. Vamos a registrar la operación de consumo, no del pago primero, en este caso, ¿no? Para aclarar la cuenta. Entonces, 150 soles, muy bien. Más IGB, entonces, como estamos pagando nosotros, adquirimos ¿qué cosa? Un crédito fiscal, ¿no? Estamos haciendo la compra de un servicio
y por ello estamos pagando. Entonces, a los 150, como dice más IGB, le sacamos el 18%, $27. Factura por pagar, $177. ¿Sí? Miren, aquí hay un gasto por teléfono, hemos provisionado un gasto, todavía no estamos pagando, hemos aprovisionado el gasto. ¿Por qué? Porque la contabilidad se basa ¿en qué? En el principio también de devengado, ¿no? Se haya cobrado o, no, o se haya pagado, o no se haya cobrado, o no se haya pagado, primero hacemos el asiento de que registra el gasto, ¿no? O sea, la operación, mejor dicho, la operación. Entonces, registramos acá, su naturaleza de los gastos son deudoras, ¿sí? Aquí está. El 6 aumenta en el debe. El IGB va en el debe, sí, porque es un crédito fiscal, va a favor de nosotros, es un derecho, vamos a cobrar, se comporta como un activo, ¿ya? Y los activos son bienes o derechos que tiene la empresa, por eso va en el debe, ¿ya? Factura por pagar es una deuda, sí. Su naturaleza, ¿qué tipo de naturaleza es? De acreedora, por eso va en el haber. Pertenece al elemento 4 y aumenta. Y cuando van en el haber, significa que los pasivos aumentan, ¿no? Luego pago. Mi factura por pagar, que está en el haber, lo pongo en el debe. Mi caja, ¿ya? Me está saliendo dinero en caja y me está disminuyendo, y los activos cuando disminuyen va en el haber. Entonces estoy correspondiendo a lo que yo he hecho en el cuadro, que es la dinámica de las cuentas, ¿no? Mi caja ha aumentado, o perdón, ha disminuido, ¿por qué? Porque me está saliendo dinero acá, ¿no? Y va en el haber, ¿sí? Ustedes manejen esta forma como les estoy explicando, ¿ya? Y van a ver que van a cometer menos errores. ¿Alguna pregunta hasta aquí, antes de terminar? De repente hay muchas, ¿no? Pero traten de guiarse por esta forma de este cuadrito, ¿ya? Cuando los activos se generan, ¿ya? O mejor dicho, cuando se dan operaciones donde aparecen activos, aumenta y van en el debe, ¿no? Pero si en algunas operaciones esos activos hay salida de activos, entonces hay disminución, ¿no? Hay salida de dinero, hay salida de mercaderías, se dan de baja los activos fijos, que son muebles y enseres, terrenos, edificios, maquinarias, entonces van en el haber. Pero cuando se compran, por ejemplo, esos activos van en el debe. En el caso de los pasivos, cuando se generan deudas, ¿no? La empresa empieza a tener deudas, ¿dónde van sus asientos? En el haber, porque van aumentando esas deudas a medida que van a operaciones, ¿no? ¿En qué momento disminuyen? Cuando esas deudas se pagan. ¿Y dónde van? En el debe, ¿sí? En el debe. Cuando se contraen las deudas van en el haber. Y cuando se pagan las deudas van en el debe. Igualmente el capital. Cuando se registra el capital social va en el haber. Pero cuando hay una disminución del capital social va en el debe. En los gastos y costos. Cuando se genera un gasto, va normalmente, en la mayoría de cuentas, casi en todas, va en el debe. Cuando se genera un gasto, cuando se traslada o se destina un gasto del elemento 6 al elemento 9, van en el debe. Si se regulariza un gasto por error o porque hay una devolución, por ejemplo, ¿no? Van en el haber, ¿no? Pero son rarezas estas cosas, ¿no?
En el caso de las ventas o los ingresos, cuando se genera una venta, cuando se hace una venta, la cuenta de elemento 7 va en el haber, ¿sí? Pero cuando nos devuelven, por ejemplo, mercadería, ese monto de la devolución sin el IGB va en el debe. O sea, la cuenta del elemento 7 va en el debe, ¿ya? Bien, cualquier cosa que ustedes duda que tengan, para eso tenemos el WhatsApp, ¿no? Si quieren me llaman por teléfono, no hay ningún problema, y si yo tengo la disposición de contestarles, que generalmente siempre la tengo, ustedes sin ningún problema hagan eso. Profesor, Sí, dígame. una pregunta. Escucho. Por decir, el IGB, sabemos que es 18%, Sí. pero ¿por qué me sale 540? ¿Con qué debo sumarlo? ¿De dónde me sale el otro número? ¿De dónde te sale qué cosa? ¿3.540 o...? No, ¿Sí? no, no, 540, Me sale de... ese es. Ya, ese IGB tú tienes que multiplicarlo al 3.000 soles por 18%. Ya, sí, ese sí, 18% es el IGB. Ya, Solamente lo sumo nomás con los sí, 3.000. exacto. Suma con los 3.000 y ya tienes cuánto en tu factura te va a salir 3.540. Ah, ya. Así nomás es. Así nomás es. Ah, ¿Ya? yo pensaba que había otro número que se sumaba con el IGB. No, no. Tu compra de tu mercadería vale 3.000, ¿no? Y te dicen más IGB. Entonces, tú pones los 3.000, a esos 3.000 le aplicas el 18%, te va a salir la cantidad de 540. Esos 540 lo pones en la cuenta del IGB, aquí en el debe, ¿no? Cuando es una compra, y luego sumas y a la factura por pagar va a ser el valor de la compra más el IGB, que es 3.540. ¿Ya? Profesor, esa era mi duda. Ya, profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta más? Para terminar, ya son las 4:20. Bueno. Profesor, disculpe, profesor, ¿lo puede dejar esos ejercicios que se ha realizado en la plataforma, por favor, para poder imprimirlos? ¿Lo quieren que lo suba este de acá? ¿Sí? Sí, profesor. Ya lo voy a subir, no hay ningún problema. Lo voy a subir en la plataforma. Ok, gracias. Y también voy a subir la grabación. Estoy grabando aquí, ¿ya? Estoy grabando aquí. Bueno, supongo que tienen clase. Ya. A ver, está Maribel, Elisa, Milagros, Jessica, Yadira, Karina, Lady, Marcia, Jimmy, Jenny, Sonia, Lady, Gloria. ¿Alguien más que no lo haya anotado acá? Por favor, deme su nombre. ¿Tengo que ver? 1, 2, 3, 4. Angie, profesor. Angie, ¿tu apellido? Bedón, ¿no? Bedón. Ya, 1, 2, Sí. 3, 4, 5, 6, 7. Listo, 14. Ya. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Cumplan con sus tareas, por favor. ¿Ya? La plataforma está abierta hasta el día de viernes. A partir del día de viernes yo tengo que enviar notas y ya no me gustaría que estén perjudicados con su nota, ¿ya? Hay que cumplir Ok, con eso. profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. A las 4:20.